Mi primer punto quiero comenzarlo con una pregunta. ¿Es la perfecta voluntad de Dios que seamos bendecidos? Quiero que te la hagas a ti mismo y te preguntes si realmente estás plenamente convencido que la voluntad de Dios es bendecir tu vida, que Él quiere bendecirte. Saben, personalmente el Señor me encontró en una profunda crisis personal, matrimonial, laboral. Mi vida estaba literalmente quebrada, deshecha, y lo necesitaba a Él con urgencia. Era un asunto en mi caso realmente de vida y muerte, y Él comenzó una obra en mi vida, y aunque no ha terminado, pero yo pude aprender y pude empezar a ver a Dios bendiciendo mi vida. Dios empezó a cambiar mi vida, Dios empezó a transformar mi vida. Repito, no ha terminado, pero Él empezó una obra de bendición en mi vida. Más adelante, al conocer de su voluntad, al conocer de su palabra, me di cuenta que el centro de su obra no es uno mismo. En mi caso, que no era yo mismo, sino que Él es el mismo y su Hijo Jesucristo, que esa es la razón de su obra, el centro de su obra. Así que yo empecé a migrar. No puedo negar que al conocer al Señor, necesitándolo tanto, lo busqué para lo que necesitaba en mi vida, para que Él sacara mi vida de toda esa crisis. Y creo que la mayoría de nosotros tenemos la experiencia de buscar a Dios y de encontrar a Dios en momentos de profunda necesidad. Necesitamos para que Él haga algo en nosotros, para que Él nos bendiga, pero luego nos damos cuenta que Él tiene un propósito con nuestras vidas, y que ese propósito está relacionado con la persona del Señor Jesucristo desde la eternidad, y que todo lo que Él quiere hacer no es tanto por causa de nosotros, sino entonces por causa de Él mismo, del Señor Jesucristo, y de ese propósito que Él tiene en Él para la eternidad. Él quiere bendecirme, sí, pero para su propia gloria y para la exaltación de Jesucristo. Así que en mi caso personal, ese bendíceme empezó a menguar, y más bien yo empecé a transicionar hacia una actitud de: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero conocer tu voluntad, hasta llegar al punto de desear primeramente las cosas de su reino, entendiendo y comprendiendo que todo lo demás vendría a mi vida como añadidura. Pero a veces, y es mi caso, uno se queda menospreciando la bendición material, y de alguna manera, como no tanto despreciándola, sino desestimando la bendición material. Y durante un buen tiempo yo me centré en la bendición espiritual, y todo lo que quiero tener del Señor es su bendición espiritual, y no me importa tanto la material. Pero saben, Dios ha hecho algo en mi vida para hacerme entender que Él no solamente desea bendecirme con toda clase de bendición espiritual con la que Él ya me ha bendecido en Cristo, sino que también desea bendecirme con todas las bendiciones materiales que yo pueda necesitar. Es decir, que la bendición que Dios quiere traer sobre mi vida involucra y toca todas las áreas de mi vida. Dios quiere que yo sea bendecido en mi trabajo, Dios quiere que yo sea un hombre bendecido en mi profesión, Dios quiere que yo sea un hombre bendecido en mis relaciones matrimoniales, familiares, con los demás. Dios quiere que yo sea bendecido en todas las áreas de mi vida. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y entendí inclusive algo más, que lo que a veces nosotros pensamos que son bendiciones espirituales, porque tienen que ver con nuestra vida aquí en esta tierra, realmente son espirituales, porque lo que caracteriza o lo que hace que una bendición sea espiritual o no es la fuente que la produce o la fuente que la da. Y lo que la Escritura dice es que en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, Dios nos ha bendecido ya con toda clase de bendición. Así que el que tengas bendición en tu trabajo es una bendición espiritual, si es Dios el que te da la bendición.
Si es de Dios de quien recibes la bendición, es una bendición porque Él es la fuente, Él es quien la da y Él es espíritu. Así que eso es lo que hace si la bendición es espiritual o no. Pero quiero que veamos las escrituras. No quiero que se queden solamente con mi testimonio, sino quiero que las escrituras, la palabra, hagan su trabajo en esta mañana. Y quiero comenzar con un texto muy conocido de todos nosotros, la tercera de Juan, el verso 1 y 2 de la tercera de Juan, capítulo 1, 1 y 2. Dice la versión Reina Valera: el anciano Agayo el amado. Él está escribiendo particularmente aquí a una persona, a un hombre, un hermano en la fe, se llamaba Gayo, y él está diciendo era muy amado por el apóstol Juan. Dice: el amado a quien amo en la verdad. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? La tercera de Juan, el anciano Agayo el amado a quien amo en la verdad. Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Quién era Gayo? Bueno, un miembro servidor de una comunidad cristiana de la época, el cual vivía fiel a la verdad de Cristo y amando a sus hermanos. Era un miembro de la comunidad cristiana que vivía fiel a la verdad de Cristo y amando a sus hermanos. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, ahí lo dice en el verso 3. Dice: he tenido la alegría de enterarme por medio de algunos hermanos que vinieron de que vives fiel a la verdad. Este era un hombre que vivía fiel a la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad de Cristo, a la verdad del evangelio que le había sido predicado. Y más adelante en el verso 5 y la primera parte del 6, amado hermano, haces muy bien al ayudar a los hermanos y en especial a los que llegan de otras tierras. Ellos han hablado delante de la iglesia de tu amor, de tu amor. Así que Gayo era un hombre, era un creyente espiritualmente fuerte. Es decir, era un hombre que tenía riqueza espiritual, que se manifestaba en su fidelidad a la verdad de Cristo y se manifestaba también en el amor que él daba a los demás. La vida de Cristo en él fluía en amor a los demás y era un hombre de testimonio. Pero a este hombre que está en una bendición espiritual, el apóstol le escribe para decirle: amado, yo estoy deseando que tú seas prosperado en todas las cosas, no solamente en lo espiritual. No solamente en esa fidelidad a la verdad de Cristo, no solamente en esa manifestación del amor de Cristo a través de tu vida tocando a los demás. Yo quiero que tú seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Eso es lo que le está diciendo. Y que además goces de una buena salud. ¿Por qué está el apóstol Juan diciendo esto? Él está convencido. Él está escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo y él está revelando aquí para Gayo la voluntad de Dios para él. Gayo, no solamente quiero que seas un buen cristiano con una buena vida espiritual, quiero que te vaya bien en todas las cosas. Quiero que te vaya bien en tu matrimonio, quiero que te vaya bien en tu familia, quiero que te vaya bien en tu trabajo, quiero que te vaya bien en tus negocios, quiero que te vaya bien en tus relaciones sociales y además de eso estoy deseando que goces de una buena salud. Déjenme leer otras traducciones, por favor, para captar y hacer una síntesis completa de todo lo que este verso está diciendo. La Nueva Biblia al Día dice: querido hermano, ruego a Dios. Es bien interesante, no solamente
Juan estaba anhelando y deseando que Gayo fuera prosperado en todas las cosas y que tuviera buena salud, sino que esa era su oración a Dios. Padre, bendice a este hombre fiel. Padre, bendice a este hombre que muestra su amor a todos. Bendícelo en todas las áreas de su vida. Querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien y que tu cuerpo esté tan saludable como lo está tu alma. La traducción lenguaje actual dice: amado hermano, le pido a Dios que te encuentres muy bien, y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas buena salud. La Nueva Traducción Viviente: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Así que el deseo de Juan para Gayo es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios que nos esté yendo muy bien en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Familia, matrimonio, trabajo, negocios, ocupaciones. Ese es el deseo de Dios. Relaciones sociales. Ese es el deseo de Dios. Y que nuestro cuerpo goce de buena salud. Todos nosotros, yo les decía también, yo llegué a un punto donde entendí que lo que necesitaba era buscar el reino y todas las demás cosas vendrían por añadidura. Pero personalmente, de alguna manera, esta verdad hizo que me desentendiera, me despreocupara, de alguna manera no valorara la bendición material que Dios quería darme. Así que revisando como en este último tiempo de nuevo este texto de Mateo 6, me encontré, Dios me abrió los ojos, algunas verdades interesantes que están aquí en este texto. Ustedes saben, el fondo, el foco, el centro de este texto es no a la preocupación, no a la angustia. Lo que el Señor quiere decirnos aquí en todo este texto de Mateo 6 es: no se preocupen por lo que han de comer, no se angustien por lo que han de beber, no estén con la vida vuelta a nada por algo que Dios quiere darles. Porque el ejemplo que el Señor pone es el de las aves de los campos. Y dicen: mire las aves de los campos, ellos no trabajan. Ahora, no significa que la voluntad del Señor sea que no trabajemos, ¿no? Y que esperemos que todo llegue del cielo o que otros nos den. No, Dios nos ha dado manos y habilidad y capacidad y la unción aún para hacer la riqueza, como dice la Escritura. Por eso tal vez si algunos en la comunidad cristiana malinterpretaron esta verdad, entonces el apóstol Pablo escribió para decir: el que no trabaja, que no coma, ¿no? Para que no haya parásitos. Perdónenme la palabra si es muy dura, para que nadie quiera pretender vivir dependiendo de otros, es lo que quiero decir. Pero lo que el Señor nos está diciendo aquí es: no se afanen, no se angustien, no se preocupen. Y cuando les habla de las aves de los cielos, Él les dice: ¿no valéis vosotros más que todas ellas? ¿No valemos nosotros para Dios más que los pájaros y que las aves de los cielos? Y si Dios alimenta las aves de los cielos, ¿cuánto no más nos alimentará a nosotros o nos dará las cosas que nosotros necesitamos, si nosotros valemos para Él más que lo que vale un ave? Y dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Estaba diciéndole: miren las flores de los campos,
Ni siquiera Salomón, con toda su riqueza y su esplendor, se vistió tan hermosamente como he vestido de colores a una de esas flores. Sin embargo, esa flor del campo nace en la mañana y en la tarde se marchita. Y la reflexión del Señor es: ¿no hará mi Padre con ustedes mucho más? ¿Mucho más? ¿No hará mucho más? ¿No hará mucho más? Así que él termina diciendo: ciertamente busquen entonces primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. No se preocupen, no se preocupen, no se angustien. La enseñanza central de este pasaje es para no afanarnos, no para no angustiarnos, no para desestimar o renunciar a la bendición material. Porque lo que dice la Escritura aquí es que nosotros valemos mucho más para Dios y que Dios quiere darnos mucho más de lo básico, de lo elemental, de lo que Dios quiere para que se sobreviva. Dios quiere darnos más allá de todo eso. ¿No valéis vosotros más que las aves? Dios quiere daros mucho más allá de eso. Sé que hay un versículo de la Escritura que dice que teniendo alimento y abrigo, con eso estemos contentos. Está hablando de otra cosa, está hablando de librar nuestros corazones de avaricia. De eso es lo que está hablando, de librar nuestros corazones de avaricia. Pero el Padre que tenemos, que es dueño de todas las cosas, quiere darnos más allá de lo elemental y de lo básico. Él realmente quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Es la buena voluntad de Dios que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere bendecirnos integralmente, y más allá de eso es su deleite bendecirnos. Es su deleite bendecirnos. Yo no sé cuántos de aquí como padres han salido de la estación de dar a sus hijos por responsabilidad para dar a sus hijos por deleite. Yo no sé cuántos han hecho esa transición. Como padre tenemos la responsabilidad de dar a nuestros hijos, y es nuestra responsabilidad, y a veces esa responsabilidad se vuelve una carga y nos angustia, porque muchas veces tal vez no hay lo suficiente, en fin. Pero llega un punto y un momento en que uno da a sus hijos no solamente por responsabilidad, sino por deleite, el deleite de dar a sus hijos. Y cuando esa estación llega a nuestra vida, bueno, ellos aún se vuelven viejos y ya no necesitan que uno les dé, pero su placer será siempre darles. Ese será nuestro placer, es el placer de los padres, y ese es el corazón de Dios. Dios no solamente asume una responsabilidad de querer darnos las bendiciones que necesitamos, sino su corazón se goza y se deleita en bendecirnos, Mis amados, el Señor Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Amén. Como hombre, Él puede entendernos. Él se identifica con nosotros en lo que hemos pasado, en lo que estamos pasando, en lo que nos pueda pasar. Él sabe de nuestras fatigas, Él sabe de nuestras luchas, Él sabe de qué tenemos necesidad. Y frente a ese conocimiento, Él pasó por eso. Él no está indolente, Él no está indiferente, sino que al contrario, la Escritura nos anima a venir a Él, que pasó por todas las cosas que nosotros pasamos, de dificultad que pasamos, para obtener de Él bendición, para obtener de Él ayuda, para obtener de Él oportuno socorro. Así que Él entiende las luchas que pasamos, y Él sabe de nuestras bregas, Él sabe de todas esas cosas, y entonces Él está allí como hombre no solamente para entendernos, sino que también está como Dios
porque es también 100% Dios, para usar todo su poder, para usar su soberanía, para usar su eminente grandeza y obrarla en favor nuestro. Amén. Piensa siempre en eso. Como hombre Él puede entenderte, pero como Dios, todo su poder, toda su soberanía y toda su grandeza, Él está listo para desplegarla y para obrarla en tu favor. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia de Efesios, cuando escribió a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, él decía que estaba orando por ellos, y una de las cosas que oraba era para que recibieran revelación de Dios y ellos pudieran entender de la supereminente grandeza del poder de Dios que estaba lista para actuar a favor de ellos. A favor de ellos. Pero uno tiene que saberlo y tiene que creerlo. Y tiene que caminar entonces en esa dimensión de fe y confianza en que Dios efectivamente está ahí para suplir a nuestra necesidad cuando lo necesitemos y cuando clamemos a Él. Cuando clamemos a Él, Él desplegará su favor, Él desplegará su gracia, Él desplegará de su poder en favor de sus hijos. Amén. Así que ese es nuestro primer punto en esta mañana. Realmente, por lo que dice la Escritura, por la verdad de las Escrituras, Dios desea bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, pensemos en lo siguiente. Esta vida es dura. Esta vida es difícil. El Señor mismo nos lo advirtió y Él nos dijo que en este mundo nosotros tendríamos aflicción. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. En el principio este mundo no era así. En el principio era un paraíso. Pero vino el pecado y con el pecado entró la muerte y con el pecado entró el desastre a este mundo. Y a partir de ahí este es un mundo caído, este es un mundo de dificultad, este es un mundo de trabajos, este es un mundo donde realmente la cosa no es fácil, donde la adversidad es real. Llegará un momento donde otra vez, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, todas las cosas serán restauradas y otra vez habrá un paraíso de nuevo. Pero entre tanto, mientras Él vuelve por segunda vez, la verdad es que vivimos en un mundo caído. Así que por causa de esa verdad, aún nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de tener que enfrentar la dificultad de la vida, de tener que enfrentar la adversidad de la vida. Así que hay dos maneras para enfrentarnos a esta vida que por naturaleza nos es adversa, nos es difícil. Hay dos maneras. La primera manera es enfrentarnos a esta vida difícil, a este mundo caído, basándonos en nuestra propia capacidad, en nuestra propia habilidad, en nuestro propio esfuerzo, en nuestros propios recursos, e intentar ganar favor de Dios basado en nuestros méritos. Este es el sistema del mundo. Así es como opera el mundo. Y este es el sistema de todas las religiones, de todo lo que se llame religión. Porque la bendición de Dios en la religión o en una religión o en cualquier religión, o la bendición de la divinidad, será siempre el resultado de la iniciativa y de las obras del hombre para tenerla y para alcanzarla. Así que una religión te dice tú debes hacer esto, otra te dice debes hacer lo otro, otra te dice la manera como tú alcanzas el favor y la bendición de Dios es haciendo esto o lo otro. Siempre te dan una serie de normas y un sistema preordenado de culto para acercarte a Dios y para tener la bendición de Dios. Así que ese es un camino, el camino de la meritocracia,
basado en mi capacidad, en mi habilidad, en lo que yo hago para tratar de resolver toda la adversidad y la dificultad de este mundo basado en mi propia fuerza, o aún con la ayuda, ¿no?, de Dios, que Dios me eche una manita y que Dios me ayude, o que la divinidad me ayude, y que esa ayuda venga como resultado de lo que yo pueda hacer para Él. Pero hay otro camino, y es el camino de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, no de cualquier Dios, de nuestro Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y ese camino va en contravía y en total contradicción a este sistema que describí ya de meritocracia. Este es un camino distinto, es el camino de la gracia de Dios. Se le llama también el camino del favor inmerecido de Dios, porque la característica fundamental es que el favor de Dios y la bendición de Dios vienen a mi vida no porque yo lo merezca, o no porque yo pueda hacer algo para alcanzarlo o para merecerlo, no porque yo pueda hacer algo para ganármelo, no, simplemente es el resultado y la manifestación de su voluntad soberana y de su amor. Y este favor inmerecido está fundamentado en el poder de la cruz y en la completa obediencia del Señor Jesucristo a la voluntad del Padre. ¿Lo cogieron? La pregunta es: ¿de qué manera quieres tú enfrentar la adversidad de la vida? ¿De qué manera quieres tú enfrentarte y vivir esta vida en este mundo que es caído? Unos dirán, los agnósticos, los que no creen en Dios, dirán: me basto a mí mismo. Otros, los religiosos, dirán: yo puedo tener la ayudita de Dios si hago esto o si hago lo otro. Pero habrá otros que entendamos que Dios hizo todo lo que necesitaba y debía hacer en la persona del Señor Jesucristo para que tuviésemos ese favor inmerecido que nunca podremos ganar, que nunca podremos merecer. Por eso se llama favor inmerecido, favor inmerecido. Ahora, mis hermanos, este es el punto y es muy importante. La verdad es que estos dos caminos son únicos y no se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Es decir, yo decido vivir por el uno o vivir por el otro. No puedo mezclarlos, porque el uno excluye por completo al otro. Y yo creo que esta es la razón por la que muchos hijos de Dios no encontramos o no experimentamos o no vivenciamos toda esa bendición que Dios quiere darnos. Ya resolvimos eso, ya dijimos: sí, Dios quiere bendecirme, porque créeme, algunos de nosotros, yo he hablado en consejería con mucha gente que no cree que Dios quiera bendecirlo. Pero ¿por qué no llega la bendición? Porque el camino a través del cual queremos encontrarnos con la bendición es el camino equivocado. Porque todavía nuestra mente religiosa nos gobierna un poco y nos hace pensar que para tener la bendición de Dios yo tengo que merecerla. Yo tengo que hacer algo, que yo debo hacer algo. Y si no lo he hecho, o pienso que debo tener una conducta determinada, un comportamiento determinado, y si esa conducta como que no encaja en lo que yo creo que Dios demanda para bendecirme, entonces yo mismo estoy diciendo: no, pues no va a haber bendición de Dios para mi vida. No va a haber bendición de Dios para mi vida. Cuando intentamos ganar la bendición de Dios consciente o inconscientemente,
automáticamente entonces la gracia de Dios deja de fluir. El don inmerecido de Dios, el favor inmerecido de Dios deja de fluir a mi vida. Dios quiere bendecirnos y Él sabe y necesita que nosotros entendamos que todo ese favor que Él quiere darme es inmerecido, y que yo acepte y que entienda y que está bien por mí, que todo es únicamente por lo que el Señor Jesucristo ya hizo, por la obra del Señor Jesucristo, que Él es suficiente, para que ese favor llegue a mi vida. Algunos de ustedes dirán: un momento, pastor, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Significa que debemos hacer nuestra parte para que Dios haga la suya. Bueno, a quien no lo sepa todavía, déjeme recordarle que este es un dicho que se le asignó a Dios gratuitamente. La verdad es que en ninguna parte de la Biblia dice algo así. Mis amados, cuando pensamos que hay algo que debemos hacer para que Dios nos bendiga, terminamos con una lista interminable de requisitos. Se nos van a añadir más y más. Tú puedes comenzar con 1 y 2, pero si la base y el fundamento tuyo es que tienes que hacer algo para que Dios te bendiga, esa lista se va a ir ampliando. Y sin saberlo y seguramente de buen corazón, terminamos en el sistema de la ley. Esto es en el antiguo pacto. Y todos sabemos ya que por la soberanía y la voluntad de Dios, ese pacto dejó de tener vigencia hace 2000 años. En el antiguo pacto sí. En el antiguo pacto, para tener la bendición de Dios había que hacer, había que cumplir toda la ley. En el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto el Señor Jesucristo la cumplió toda por nosotros, para que nosotros tengamos la bendición de Dios, para que nosotros alcancemos la bendición de Dios. Así que lo que Dios pide ahora de ti, de mí, es que creas en Él, creas en tu Hijo, en su Hijo Jesucristo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que creas. ¿Saben? Cuando creemos que necesitamos hacer cosas buenas para tener la bendición de Dios, estamos viviendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. A veces pensamos que ese árbol era solamente de frutos malos y que lo que Dios dijo es: no coman de los frutos malos de ese árbol. No, Él dijo: no se alimenten de los frutos de ese árbol, y ese árbol produce frutos malos y produce frutos buenos. ¿Entienden, mis amados? Dios quiere que vivamos del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? La persona del Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo. Lo que quiero decirte es que no hay nada bueno que tú puedas hacer para merecer la bendición de Dios. Que lo que el Señor Jesucristo hizo es suficiente para que tú tengas la bendición de Dios. Eso es vivir del árbol de la vida. Eso es vivir de Jesucristo, de lo que Él ya hizo por todos y cada uno de nosotros, para que nosotros entonces, viviendo en Él y confiados en lo que Él ya hizo, podamos tener entonces la bendición de Dios. Ese es el auténtico cristianismo. Por eso el cristianismo no es una religión, porque todas las religiones, para vivir esa vida religiosa, están basados en lo que tú hagas o en lo que tú dejes de hacer. Pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana es una relación
con Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y está basada única y exclusivamente en lo que Dios mismo hizo en Jesucristo. Es entonces una relación que se basa en recibir. Se basa en recibir. Y cuando tú recibes todo lo que Jesucristo ya hizo por ti, entonces tú puedes vivir la vida cristiana, pero la vives en descanso, la vives en fe, la vives en confianza, la vives en esperanza. Alguien podrá decir: ¿y qué de nuestras obras para el Señor? ¿Qué de nuestro hacer para el Señor? ¿Qué de nuestro involucramiento en la obra? Qué bueno que pregunten. Cuando recibimos todo lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz y recibimos su vida resucitada, mire, esa vida empieza a fluir de nosotros y nos da una capacidad de colaborar con Dios y involucrarnos en la obra de Dios de tal manera que no habrá fatiga, no habrá cansancio, porque será un fruto natural en nosotros, sin esfuerzo, sin fatiga, sin dolor. No nos equivoquemos, la gracia de Jesucristo no es infructuosa. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Se dan cuenta, mis amados? Cuando yo recibo de la abundancia de lo que Dios hizo en Jesucristo, su vida en mí, su vida misma en mí, su espíritu mismo en mí, me guía a hacer para el Señor todo lo que yo no puedo hacer en mis fuerzas naturales. Todo lo que no puedo hacer. Y lo hago en descanso. Con razón el Señor Jesucristo dijo que su yugo era liviano. Era liviano. Era liviano. Así que, mis amados, tenemos dos cosas hasta ahora. La primera es la perfecta voluntad de Dios, que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, en todas las cosas. La segunda es que solamente hay un camino correcto para que esa bendición llegue a nuestras vidas. Y no es el camino del mérito, no es el camino del yo lo logro, no es el camino de yo lo puedo hacer, no es el camino de yo le ayudo a Dios. Es el camino en donde Dios lo hizo todo en una persona y en una obra, la de su Hijo Jesucristo, para que yo solamente a través de la fe reciba. Amén. Bueno, nuestro tercer punto entonces es ponernos de acuerdo en lo que bendición, prosperidad o éxito es. Porque también aquí hay diferencia. Ustedes saben, los caminos de Dios son bien diferentes a los caminos del mundo. Y alguien podrá estar pensando ya, o sea que Dios sí quiere que tenga mi reloj Rolex. Puede ser, no estoy diciendo que no, pero no necesariamente, ¿no? O que tenga esto o lo otro, en fin. Necesitamos ponernos de acuerdo. O cómo digo yo que estoy caminando en bendición. ¿Cuál es la base para decir que yo estoy caminando en bendición? Que he alcanzado que la bendición de Dios más bien me ha alcanzado, que la bendición de Dios me ha alcanzado, y que soy un hombre bendecido, y que soy un hombre de éxito, o que soy un hombre próspero. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuándo yo puedo decir que soy un hombre próspero? ¿Cuándo puedo decir que estoy caminando en esa bendición que Dios quiere darme? Bueno, ¿qué es lo que el mundo define como éxito, como prosperidad o como bendición? Bueno, es cuando tú logras, es cuando tú alcanzas, es cuando tú tienes y es cuando tú haces. ¿De acuerdo? Otra vez, cuando tú logras,
cuando tú alcanzas, cuando tú tienes y cuando tú haces. Este es un hombre bendecido, este es un hombre próspero, esta es una mujer de éxito, porque logró, porque alcanzó, porque tiene, porque hizo. Esa es en esencia lo que define el éxito en este mundo. Pero vamos a mirar una historia de la Biblia que sé que todos se saben muy bien. Vamos a repasarla para encontrar allí en esta historia lo que éxito, prosperidad o bendición es según Dios. ¿Están conmigo? Vamos a ir a Génesis, capítulo 39, verso 1 al 6. Y vamos a recordar brevemente y a leer algunos textos de la historia de José. ¿Se acuerdan de José? ¿Qué se acuerdan de José? Que era el hijo consentido el hijo consentido, ¿no? ¿Qué más? ¿Amado por sus hermanos? No, odiado por sus hermanos. ¿Qué hicieron sus hermanos? Primero lo echaron en una fosa, ¿no? Lo querían matar y ya tenían preparado un plan para matarlo y para desaparecerlo. Pero el favor de Dios intervino, ocurrió un milagro. Uno de ellos dijo, no, mire, no hagamos esto. Y venían unos mercaderes de esclavos y dijeron más bien, y les propuso más bien, vendámoselo a ellos. Y vamos a decirle a papá que, bueno, en fin, una fiera del campo se lo comió y se murió y ya, arreglamos este asunto con nuestro hermano. Y ahí tenemos a José, yendo con este grupo de esclavos a Egipto para ser vendido como esclavo, para ser vendido como esclavo. Y ahí estaba José en el mercado de los esclavos. Ahí estaba, seguramente amarrado con algunas cadenas o en una especie de jaula. Si alguno ha visto películas de la época, ese tipo de cosas era lo normal. Y tenía una fuerte suma de dinero con él. ¿Sí? No. Traía unos títulos, los títulos de sus estudios y sus capacitaciones y sus profesiones allá en la tierra con su papá, ¿no? Y traía una ropa bellísima, ¿no? De última moda, de Calvin Klein. No, estaba desnudito, sin una sola prenda. Así ponían a los esclavos, porque tenían que ser vistos y examinados en sus cuerpos para saber que no estaban llevándose a ninguno enfermo. No tenía nada, no poseía absolutamente nada, absolutamente nada. Era un esclavo. Sin embargo, el día en que él fue ofrecido, allí en el mercado de los esclavos, un importante hombre de Egipto vino a comprar esclavos, Potifar, y lo compró. Así que esta es la historia. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa
como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Así que de acuerdo a esta historia, ¿de qué depende el éxito? ¿De qué depende la bendición? ¿De qué depende la prosperidad? ¿Es a causa de lo que tú tienes? ¿Es a causa de lo que tú logras? ¿Es a causa de lo que tú haces para tenerla? No, es a causa de quién está contigo. Es a causa de quién está contigo. Lo que define la prosperidad, lo que define la bendición, lo que define el éxito, no es lo que tú tienes. No es lo que tú tienes. Tú puedes tener millones y no ser un hombre próspero y no ser un hombre bendecido. No es a causa de lo que tú logras, es a causa de quién está contigo. ¿De quién está contigo? El éxito en el reino de Dios depende de a quién tú tienes, depende de quién está contigo. Y el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, estaba con José, y como resultado natural, todo lo que José hacía, prosperaba. Todo lo que él hacía, prosperaba. Todo, hasta él era de hermoso semblante. Dice, un churro, dicen todavía así las chicas, ¿no? Mi amado, amada, lo que te convierte en una persona exitosa no es lo que tienes, no es lo que alcanzas, no es lo que logras, es la presencia del Señor en tu vida. Eso es lo que te hace exitoso. ¿Está el Señor contigo? Eres exitoso, eres próspero, eres bendecido. ¿Está el Señor contigo? Eres bendecido. Ahora, el tema será entonces, ¿está el Señor conmigo? ¿Realmente está el Señor conmigo? ¿Sí está el Señor conmigo? Porque no me digan que no, a veces pensamos que sí y a veces pensamos que no. ¿Cuántos son honestos para reconocer que caminamos en ese vaivén, en ese sube y baja, de saber que unas veces, o de pensar que unas veces sí está conmigo, pero saber que otras veces no? Vamos a mirar un texto de la Escritura que es muy, muy interesante. Mateo capítulo 1, verso 19 al 21. Mateo capítulo 1, verso 19 al 21. El contexto es bien sencillo, todos ustedes saben. José se enteró por María que estaba embarazada, que estaba esperando un bebé, y seguramente ella le contó toda la historia del ángel y él no se la creyó. Él no le creyó la historia del ángel, así que él estaba pensando en dejarla. Estaban prometidos para matrimonio, no se habían casado todavía, estaban prometidos para matrimonio y ella resultó en embarazo. Así que él estaba haciendo planes para dejarla secretamente porque realmente la amaba y no quería difamarla, y además no quería exponerla a la muerte. Porque si él viene y dice, mi prometida está embarazada y yo les aseguro que no me he acostado con ella, que no he tenido relaciones con ella, la sentencia para María, bajo la ley de Moisés, sería de muerte por apedreamiento. La hubieran apedreado, hasta matarla. Así que aquí nos dice la Escritura que él, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y dice que pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados. En hebreo, Jesús, el nombre Jesús es Yeshua y contiene la abreviatura de Yahvé, uno de los nombres de Dios en ese idioma. Así que lo que literalmente Jesús significa es Yahvé o Jehová es mi Salvador, el Señor es mi Salvador, es mi Salvador. Así que vayamos pensando en esto. Tenemos el nombre de Jesús y la promesa de la presencia de Jesús. Él nos dio su nombre y nos dio la promesa de su presencia. Yo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el final. Hasta el final, siempre estaré con ustedes. Así que Él nos dio su nombre, que nos dio una promesa de salvación, porque ¿qué es Jesús? Dios es mi Salvador, el Señor es mi Salvador. ¿Me están entendiendo? Cada vez que pronunciamos el nombre de Jesús, nombre que está sobre todos los nombres, lo que estamos haciendo es llamar a Dios para que nos salve. Señor, sálvanos. Dios, sé tú mismo nuestro Salvador. Y ¿saben una cosa? Salvarnos es la misión de Jesús. Una de las misiones de Él. Para eso Él vino. En cuanto a misión, Él vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. Para salvar. Así que escucha bien, mi hermano, no importa cuáles sean las circunstancias de dificultad que puedas estar atravesando, no importa si son circunstancias físicas, emocionales, financieras, pronunciando el nombre de Jesús, Dios mismo acudirá a salvarte. Dios es todopoderoso. Dios está interesado siempre en salvarte. Dios quiere salvarte siempre. Por eso nos dio a su Hijo y por eso le puso como nombre a su Hijo Jesús, que es Salvador. Dios siempre quiere salvarnos. Dios está interesado en salvarnos. Pero si tú no crees que Él está interesado en salvarte, pues no vas a poder tener su salvación, porque Dios no obliga a ninguno a nosotros. Pero es increíble lo que uno tiene o lo que viene cuando uno clama el nombre del Señor en un momento de crisis, en un momento de dificultad. Yo tengo dos historias, una ya de hace tiempo, una bien reciente, pero en uno de nuestros tiempos donde vacaciones era ir a la costa, el Señor nos dio la bendición de cambiar de carro, pero nos entregaron el carro nuevo y todavía no habíamos podido vender el carrito viejo. Así que se nos ocurrió pues ir cómodamente a la costa y llevar los dos carros. Y el carro nuevo, que era mucho más fácil de manejar, en fin, todo lo demás, yo se lo di a mi hija, a Laurita, y ella ya manejaba, pero no era experta en carretera. Y los que han ido a la costa saben de esas columpios que hay, ¿no? Donde viene un descenso y allá empieza uno a encontrar una subida, y a mitad de descenso, adelante de nosotros había una mula, venía una mula, y del otro lado venía descendiendo otra mula. Y mi hija empezó a dudar, no sabía si pasar la mula o no. Y yo empecé a angustiarme porque de alguna manera empecé a ver como lo que se podía venir. Y justo ella salió cuando ya era tarde, es decir, cuando ya no tenía mucha posibilidad, no tenía una posibilidad real, natural, a la velocidad en que esos carros andan en esas carreteras, no es Pescadero donde andan a 20. Realmente ella no tenía posibilidades de pasarlo y se lanzó a pasarla justo cuando ella quedó literalmente en medio de las dos tractomulas, literalmente en medio, y todo lo que ella hizo fue frenar el carro, así que el carro se volteó un poquito, el carro quedó ladeado. Nosotros que veníamos detrás, lo único que gritamos realmente a pulmón herido fue Jesús, 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 y honestamente cerramos los ojos, los cerramos en un momento de suprema angustia. Oímos el pito de los carros, ¿no?
pero no oímos ningún estruendo, ningún ruido. Y entonces abrimos los ojos, y cuando abrimos los ojos ella estaba así, ladeada, y las dos mulas habían pasado. La que ella había intentado pasar, pues la sobrepasó, y la que venía, pues pasó por el otro lado. ¿Cómo entenderlo? Naturalmente, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo? Es imposible. Yo me bajé, yo miraba la carretera, miraba los dos carriles, decía, es imposible, naturalmente. El carro no tenía un solo rasguño, no tenía un solo rasguño. Cada vez que clamamos el nombre de Jesús, Él viene para salvarnos. Él es Salvador, y tú tienes que saberlo, tienes que tener esa convicción que Él es Salvador. Ahorita en nuestro viaje a Canadá fuimos a acompañarla a una conferencia que tenía que dar en la Universidad de Quebec. Ahora está en Montreal, vino de Quebec, pero volvió para dar una conferencia en la universidad donde estudió, y el día que nos veníamos estaba en un aguacero terrible, y fuimos a llevar una ropa a un lugar donde se dona ropa usada, y saliendo ahí del parqueadero del lugar, bueno, ella quiso aprovechar para hacer algunas compras en un supermercado ahí frente, y cuando se dio cuenta que la única opción que tenía era echar reversa para poder acceder al supermercado, la verdad es que yo iba ahí adelante con ella, ella echó reversa sin mirar, y ¡cra! Ahí sí sonó el sonido. Le dio a un carro, una camioneta Mazda que estaba detrás de ella esperando salir del parqueadero. Y claro, inmediatamente viene la angustia, viene todo, pero nos pusimos a orar. Señor Jesús, tu presencia está aquí con nosotros. Llénanos de tu presencia y toma control de esta situación. No, estábamos ahí orando cuando el otro señor tocó el vidrio de la ventanilla de ella. Lógica, estaba blanco, y pues se le podía ver fácilmente su enojo y su rabia y todo. Ella se bajó y empezó a decirle: Señor, discúlpeme, yo asumo la responsabilidad, es mi culpa, por favor, perdóneme, todo lo demás. Y yo no me bajé, pero miraba ahí por el retrovisor. Emperatriz se bajó con ella, y el Señor solamente la miraba y la miraba y la miraba mientras ella le daba todas esas explicaciones. El seguro va a pagar, yo tomé el seguro, en fin, todo lo demás. Y de pronto el Señor le dice, se queda mirando, el carro de él, la defensa estaba rayada y se había salido. El carro de ella tenía un hueco, la abolladura, eso así se dice, la abolladura, y pues todas las rayas que tú quieras. Y el Señor se queda mirando el carro de ella y dice: los daños los tiene usted, yo no tengo daños, por mí está bien, váyase. Y ella le decía: ¿está seguro, Señor? ¿Está seguro? Váyase, yo no tengo nada que reclamar. Y bueno, ahí ya comenzó la alabanza al Señor, y se subieron al carro, Emperatriz y mi hija, y ya agradeciéndole al Señor. Ella ya se había pegado su llorada, es de acción retardada y todo lo demás, y fuimos a hacer otra vuelta antes de tomar la carretera. Y ya entonces, cuando paramos en el otro lugar, nos bajamos todos a mirar. ¿Creen ustedes lo que les voy a decir? La abolladura del carro había desaparecido. Desapareció. Literalmente desapareció. ¿Han visto cuando una pelota de ping-pong se hunde y luego sale, que queda ahí como la sombrita? Bueno, eso fue todo lo que quedó. Y claro, las rayas. Ahora yo le decía: Señor, si le sacó la abolladura, quítele las rayas, por favor. Quítele las rayas. Ella llegó a Montreal a entregar su carro, y este es el final de la historia. Cuando el Señor viene a recibírselo, ella, antes de que Él venga a hacer la inspección,
ella le dice algo así como: estoy tan avergonzada, estoy tan apenada, nunca me había pasado esto, mire mi historia de alquiler, es la primera vez que me pasa, pero dañé el carro. Entonces el tipo le dice: bueno, el seguro no, lo ampara la tarjeta de crédito. Ah, pero usted tomó aquí para el seguro para que no tenga que pagar deducible. No hay ningún problema, todo lo va a arreglar la tarjeta de crédito. Y ella dice: sí, pero yo sigo tan avergonzada, tan apenada. Y el tipo le dice: vamos a mirar a ver qué fue. Y cuando llegan y mira, le dice: eso no es nada, dejemos así. Estoy hablándoles de Canadá. Eso no es nada, no se preocupe, eso no es nada, dejemos eso así. Dios es real y Él está interesado en acudir a nuestra ayuda en todas esas cosas. ¿Y cuántos de nosotros pudiéramos pensar: bueno, en eso Dios no está interesado en ayudarme? Dios no está interesado en mi recibo de la luz, Dios no está interesado en este problema, Dios no está interesado en esta situación. No, Dios está interesado y Él es Salvador. Y Él es Salvador y Él quiere acudir a nuestra ayuda. Ahora, sigue diciendo Mateo 1, 22, 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dijimos: lo que nos hace prósperos, exitosos, lo que hace que la bendición venga a nuestra vida no depende de lo que podamos hacer, no depende de nosotros, depende de quién está con nosotros. Y estamos diciendo ahora: Dios, quien es Salvador, está con nosotros, porque ese es su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, en nuestro contexto hoy en día, Dios con nosotros simplemente significa como que Dios nos está haciendo compañía. Pero en el contexto bíblico y en el contexto del pueblo de Israel, Dios con nosotros era mucho más que simplemente Dios viniendo para hacer presencia o tener compañía. Era literalmente Dios viniendo para salvar. Era literalmente Dios estando ahí, Dios viniendo, Dios para liberar. Por eso ustedes encuentran que todas las veces que ellos enfrentaron a sus enemigos, ¿qué hacían ellos? Llevaban el arca, la presencia del Señor, y cuando la presencia del Señor estaba con ellos, no había ejército que les resistiera. Y ustedes encuentran historias increíbles, tenemos historias increíbles, cómo vencieron a cantidad de ejércitos, ¿no? No de su fortaleza, de su capacidad, de su poder, de lo que ellos podían hacer, no, a causa de la presencia de Dios con ellos, no, a causa de la presencia de Dios con ellos, porque Dios con nosotros en el contexto bíblico es: Dios está aquí para salvar, Dios está aquí para liberar, Dios está aquí para sanar, Dios está aquí para restaurar, Dios está aquí para proveer. Ese es el contexto en la Biblia. ¿Cómo te explicas que dando 7 vueltas a una ciudad amurallada, las murallas caigan? Eso es absurdo. Pero la presencia de Dios lo hizo posible. Así que, mis amados, si somos conscientes de la presencia de Dios con nosotros, cosas buenas nos sucederán. Cosas buenas sucederán alrededor de nosotros y cosas buenas sucederán a través de nosotros. Mañana cuando te levantes y vayas a tu trabajo, no empieces a rogar: Señor, 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 haz esto o lo otro. Haz una declaración consciente de fe y firme: Señor, tú estás conmigo, tú vas conmigo, y hoy entonces, a causa de tu presencia conmigo, hoy este será un día de éxito en mi trabajo. Este será un día de prosperidad en mi trabajo. Este será un día de bendición en mi trabajo.
Dios está con nosotros. Debemos ser conscientes de eso. Debemos erradicar de nuestras mentes y de nuestros corazones la idea de que el Señor hace presencia en nosotros para juzgarnos o para acusarnos o para señalar nuestros fallos o nuestros errores. Es posible, muchos de nosotros pudimos haber sido criados en un ambiente donde nuestros padres o nuestros maestros solamente señalaban nuestros fallos y nuestros errores. Y sin saberlo, trasladamos eso a Dios. Dios está aquí, va a decir de lo que está mal en mi vida. Va a hablar de mis fallos, va a hablar de mis equivocaciones. No, Dios no está contigo para eso. Dios está contigo para bendecirte, porque todos tus fallos Él los puso sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Y sobre Jesucristo Él descargó todo su justo juicio y toda su ira. Así que ya no hay juicio para ti, ya no hay condenación para ti. Dios está contigo para bendecirte. Salmo 97, 1 al 5. El Señor es Rey, regocíjese la tierra entera, que las más lejanas islas se alegren. Las montañas se funden como cera delante del Señor, dueño de toda la tierra. David estaba diciendo, las montañas, aún las montañas se funden, se derriten delante de la presencia del Señor, que es dueño de toda la tierra. Si el Señor está contigo, tus temores, tus dudas, tus inquietudes, tus angustias se derretirán como cera delante de su presencia. Delante de su presencia, porque Él está contigo y conmigo para bendecirnos y para salvarnos. En medio de la aflicción Él te dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy el Dios que te ayudo. Yo soy tu roca, yo soy tu castillo, yo soy tu fortaleza, yo soy escudo alrededor de ti, yo soy tu gozo, yo soy tu sabiduría, yo soy tu redención, yo soy tu justificación, yo soy tu paz. Él te dice, yo soy tu gloria y el que levanta tu cabeza. Todo lo que necesitamos es a Él, y Él prometió estar contigo y nos dio su nombre, que es sobre todos los nombres, y su nombre es Salvador. Dios con nosotros. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tu voluntad es bendecirnos, es prosperarnos en todas las cosas. Señor, si el enemigo nos ha engañado y si nos ha robado, oh Dios, la perspectiva de bendición en todas las cosas, Señor, hoy nos paramos firmes para creer que tú deseas con todo tu corazón que yo sea bendecido en todas las áreas de mi vida, que yo sea prosperado en todas las áreas de mi vida, que me vaya bien en todo lo que yo hago, Señor, mi trabajo, mis negocios, Señor, mis ocupaciones, mi vida familiar, todo, absolutamente todo. Tú deseas que en todo me vaya bien. Señor, es tu deseo que yo goce de buena salud. Señor, y lo que hace posible la bendición y la prosperidad a mi vida no es mi capacidad, no es mi habilidad, no es mi talento, no es todo lo que yo pueda hacer. Señor, es tú mismo, eres tú mismo, es tu presencia conmigo. Y yo creo que estás conmigo para salvar, para liberar, para sanar, para restaurar, para fortalecer, para proveer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo, Señor. Yo puedo experimentar prosperidad y bendición, gracia y favor, gracia y favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, imparte esta verdad a cada corazón, a cada vida. Espíritu Santo, desbarata todo argumento mentiroso de Satanás, Señor, oh Dios, que ha hecho creer a tantos que tú vienes para juzgar, para exponer nuestros fallos, olvidándonos de la cruz y de la obra de Jesucristo en la cruz.
Señor, que todos podamos saber que estamos en paz contigo, que tienes complacencia, Señor, con cada uno de nosotros, tus hijos, y que por placer, más allá de responsabilidad, por placer, tú quieres bendecirnos en todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigo tu pueblo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya.